Ahí se dan cuenta de que ese nuevo modelo y esa nueva industria de plataformas digitales y los gobiernos tienen una entente. Necesitan datos para controlarnos, para vigilarnos, para encontrar a un enemigo asimétrico que se esconde entre nosotros. Vivimos en un mundo en el que cada vez es más indispensable la tecnología y mucho más ahora con la irrupción de la inteligencia artificial. Eso evidentemente conlleva también una serie de daños colaterales, la ciberdelincuencia está en aumento, ciberataques, y por eso hoy traemos al fiscal delegado de Criminalidad Informática. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Francisco, para que la audiencia te conozca, ¿a qué te dedicas y por qué elegiste ese camino profesional? Soy fiscal desde el año 90, me dedico a esto porque estaba estudiándolo desde mucho antes, desde el año 86 o así, y empecé a trabajar en estos temas ya a partir de 1995. En 2011 constituimos una red de fiscales de criminalidad informática y hoy día somos unos 120 o 130 por toda España. Cada provincia, cada ciudad tiene como mínimo 1 o 2 fiscales de criminalidad informática altamente especializados. Francisco, a ver, normalmente la gente o las personas que se sientan en esta mesa suelen ser divulgadores, gente que hace un uso no excesivo, sino trabaja con las redes sociales para divulgar su mensaje, pero no es tu caso. Entonces, hoy más que nunca te quiero preguntar que cuál es tu propósito en la vida, es decir, cuál es tu fundamento de hacer lo que haces. Desde el punto de vista profesional, sí quiero ayudar a la gente, soy un servidor público como funcionario, a que se proteja mejor, a que conozca sus derechos y a que reflexione un poco antes de hacer uso de los dispositivos informáticos, y con eso ganará libertad, sobre todo libertad de acción, que es una cosa que yo creo que hablaremos en el curso de esta conversación. Y bueno, desde el punto de vista personal lo que quiero es divertirme con lo que hago, disfrutar con mi trabajo es muy creativo y esto es una faceta absolutamente creativa dentro de la profesión y del trabajo de justicia. Y bueno, en el plano personal no puedo otra cosa sino querer disfrutar la vida, querer ver a mis hijos avanzar, ayudarles y compartir con ellos sus experiencias profesionales. Y Francisco, ya estamos casi en 2025. ¿En qué punto realmente estamos en ciberseguridad y en privacidad? Bueno, a nivel mundial creo que se está bastante bien, aunque nunca es suficiente. Y a nivel individual, a nivel ciudadano, hay mucho que avanzar. Somos muy inconscientes usando los sistemas informáticos. Entre otras cosas porque no entendemos que, por ejemplo, un ordenador es el más potente sistema informático que tenemos y no le hacemos mucho caso. Sería el equivalente a circular en el coche sin ponernos el cinturón de seguridad. Eso es lo que hacemos continuamente con el teléfono móvil. Entonces, nuestro nivel de ciberseguridad sigue siendo corto, sigue siendo muy escaso, no se tienen en cuenta las condiciones de seguridad ni las características de seguridad de los productos que compramos y bueno, eso es lo que origina que estemos cayendo en tantos delitos como estamos viendo. Francisco, pero una pregunta. Cuando tú comenzaste me has dicho de los años 90. Sí. Entiendo que en aquellos inicios... Yo soy un Amstrad CPC 128 de los que se cargaban con cinta y bueno, se pasaba. O el Spectrum 128K, ¿no? Exactamente. Sí, pero ¿qué te motivó? Porque, entiendo que en aquel momento no habría un alto grado de ciberdelincuentes. Rubén, lo que me inspiró fue la ciencia ficción. Yo he sido siempre y soy un lector de ciencia ficción. Y es la ciencia ficción lo que ha hecho que yo me dedique a lo que ahora me dedico. Parece mentira, pero bueno, la ciencia ficción me llevó a interesarme lógicamente por el espacio, la astronomía, pero lamentablemente soy de letras, se me dan muy mal las matemáticas y mira por dónde con el curso de los años encontré la conjunción perfecta, que era dedicarme a la informática, porque ahí podías ser tecnólogo sin necesidad de ser científico o experto en matemáticas. ¿Y cuál es la evolución que has visto en los últimos 5 años? A ver, digo los últimos 5 años por hablar de una fecha concreta, pero la evolución que hemos sufrido en este campo, ¿cuál ha sido? ¿A nivel de uso personal te refieres? Sí, porque en empresas podemos entrar si quieres más en detalle, pero creo que a nuestro oyente medio, ¿no? ¿Le puede interesar más a nivel personal? Hombre, sobre todo también saber la ciberdelincuencia, o sea, ¿cómo ha evolucionado en los últimos 5 años? Y las empresas están muy afectadas, dicho sea de paso, sí, pero sí, los niveles de seguridad están bastante comprometidos. Y estoy hablando, por ejemplo, de empresas de Granada, o sea, tenemos muchísimos ataques contra empresas de Granada, lo cual nos preocupa muchísimo, como fuerzas y cuerpos de seguridad y representantes de justicia. Desde el punto de vista personal, lo que tenemos es una eclosión de las redes sociales, lo usamos para todo. Hacemos un almacenamiento en la nube de casi toda nuestra información.
Hemos sustituido la posesión de soportes digitales por el streaming y eso puede tener un peligro muy serio, y es que, bueno, eso tiene una cadena de decisiones que se concentraría o se resumiría en uno de los famosos propósitos de la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Eso lo que quiere decir es que tú no vas a ser propietario de nada, no vas a poder tocar nada, vas a tener acceso a múltiples cosas. Imagina, por ejemplo, las cadenas, las plataformas de películas. Tú ya no tienes una videoteca en tu casa, pero si tú dejas de pagar Netflix, acabas de tener películas. Sin embargo, tú sigues teniendo tu DVD en tu casa. Bueno, eso se pierde porque hemos sustituido esa cosificación, ese tener los objetos, por servicios. No nos hemos dado cuenta, nos han dado un cambiazo. Hemos cambiado, en el Código Civil diríamos que hemos cambiado de libro del Código Civil, de los derechos reales, que son los que regulan nuestra propiedad y nuestra posesión sobre las cosas, hemos pasado al libro de los arrendamientos y de los contratos. Ahora lo que tenemos son arrendamientos de servicios. Yo tengo un arrendamiento de servicios con Netflix, con los ebooks de Kindle, y en cuanto yo deje de pagar, dejo de tener esos objetos. Eso es un cambio trascendental y la gente yo creo que no es muy consciente todavía de ello. Y por último, tenemos la incipiente nacimiento y desarrollo de las inteligencias artificiales desde que los de OpenAI nos las regalaron en diciembre de 2021. Nos las lanzaron para que lo probáramos. Regalaron, ¿no? Nos las regalaron con comillas, efectivamente. Nos las regalaron porque ellos necesitaban saber si efectivamente lo que las inteligencias desarrollaban no solamente es que fuera coherente desde el punto de vista gramatical, sino que tuviera un sentido. Las inteligencias no saben de lo que están hablando. Combinan perfectamente las palabras, pero no saben lo que están regulando. O sea, yo les puedo preguntar y les hago consultas jurídicas todos los días y la inteligencia artificial no va a saber derecho por eso. Va a saber cómo combinar mejor esos términos. Pero el significado se lo damos los humanos. Por eso lo vamos validando. Y para eso nos lanzaron las inteligencias artificiales, nos las regalaron. Pero, Francisco, a lo largo de los años, digamos, podrías decirme, oye, aquí noté un incremento increíble. Porque yo, para mí, ¿vale? Tengo un punto que es 2007, en el momento en el que el smartphone nace como tal, y creo que ahí es donde toda la sociedad empezó a hacer uso de la tecnología de una forma más común. Hay varios hitos en la historia de Internet. El 12 de agosto de 1981 es el primer hito, importante, aunque parezca mentira, y es cuando IBM nos pone en el mercado el IBM PC 5120. Eso supone que lo que hasta entonces solo podía tener una gran empresa o los gobiernos se pone a disposición de un ciudadano que por entonces tuviera 300.000 pesetas. Eso supone poner una capacidad de procesamiento de información que ahora mismo se ha convertido en verdadero poder. O sea, hoy tú no necesitas la fuerza para dominar a alguien, necesitas la información. Eso es procesamiento, capacidad de procesamiento. Un ordenador te proporciona esa nueva fuerza, esa nueva potencia, con lo cual tú puedes dominar a una persona o incluso a un país. Bien, pues ese es el primer hito donde se puso esa nueva potencia, esa nueva fórmula de fuerza a disposición de todos los ciudadanos. El siguiente fue el que tú bien dices, efectivamente, en agosto de 2017, la presentación por parte de Steve Jobs del iPhone, que no era el primer 2007. teléfono. 2007, perdón. El primer iPhone, el iPhone 3GS, el 3G, efectivamente, del que solo funcionaba la primera pantalla y se acabó la historia. No funcionaba completamente, era una demo. Pero era genial, además el vídeo es una maravilla desde el punto de vista de marketing, ¿no? Va demostrando esto, vamos a dar el mejor iPhone, o sea, el mejor teléfono, y el mejor navegador y el mejor dispositivo de música. Sí. Es fascinante. El siguiente fue, antes de ese, y es mucho más trascendental, fue 2001. Entre 1999 y 2000 surgen las redes sociales y surgen los motores de búsqueda, surge Google. Y ese es el momento, digamos, constituyente de Internet, de la Internet que hoy conocemos. Es la que establece el modelo de negocio de Internet. A partir de ese momento se sabe hacia dónde va a ir Internet. ¿Te refieres al negocio de los datos? Al negocio de los datos. El negocio de los datos surge en 1999, por una parte con la creación de los motores de búsqueda, Google fundamentalmente, y Mark Zuckerberg idea a Facebook, aunque existía antes Windows Messenger, pero Microsoft en un principio no entendió Internet. La verdad, la entidad de Internet. Zuckerberg sí lo atisba y crea algo que todavía no sabe desarrollar muy bien y que poco a poco va a poner en funcionamiento.
Y en 2001 lo que sucede es que se produce la conjunción fundamental. Ese nuevo modelo incipiente de datos se cruza con las necesidades de seguridad nacional por los atentados del 11 de septiembre. Ahí se dan cuenta de que ese nuevo modelo y esa nueva industria de plataformas digitales y los gobiernos tienen una entente. Necesitan datos para controlarnos, para vigilarnos, para encontrar a un enemigo asimétrico que se esconde entre nosotros. Estamos muy controlados, Francisco. Estamos totalmente controlados. Pero si no hubiera ese control, no podrías hacer frente a una amenaza inminente. La cuestión es qué límites le pones al control. Esa es una guerra que mantenemos continuamente en los tribunales. Hay un tribunal que lo está dando esa batalla, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde nos están dictando sentencias que nos van limitando las facultades de utilización de herramientas de información. Y a pesar de que como usuario, digamos, de esas herramientas, ¿no? como autoridad del Estado, necesitaría más herramientas de investigación, también entiendo lo que pretende el Estado, y es que el Estado efectivamente sea fuerte, pueda tener capacidades de investigación, pero que no sea a costa de controlar totalmente a los ciudadanos. Porque cuanto más información tengan los poderes o las empresas, más te conocen. Y si te conocen, pueden decidir lo que vas a hacer. Y se pueden perpetuar, es decir, al final el que gobierna puede controlar al que tiene aspiración de gobernar. Por supuesto, simplemente basta que, y lo estamos viendo, que establezca el relato adecuado para que yo justifique mi situación y mantenga este statu quo. Por ejemplo, hay una evolución en las herramientas de investigación que nacen de la época de la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias de la droga. En ese momento, bueno, las herramientas de investigación normales, la investigación policial tradicional, tenían unos poderes limitados, era una inteligencia personal lo que se usaba, ¿no? Era la intuición de cada policía y bueno, las únicas herramientas que se conocían más o menos eran las entradas y registros, las detenciones y los interrogatorios. A partir de los años 70, ese auge del crimen organizado y de la droga hace que el Estado tenga que dotarse de más poderes de investigación. El convenio de Palermo, que es un convenio específico de lucha contra el narcotráfico, establece nuevas herramientas, por ejemplo, equipos conjuntos de investigación, agentes encubiertos. Es decir, la policía podía no determinar, no identificarse como tal. Escuchas telefónicas. La guerra contra el terrorismo dio lugar, por ejemplo, a que se introdujera la inteligencia, las herramientas de inteligencia dentro de la actividad policial. Ya no era la intuición del funcionario de policía, el perro viejo, el sabueso, el que encontraba una persona. Era un cruce de datos que se producía. Era una copia de información que se cruzaba. Después la lucha contra el terrorismo en 2001 nos dieron unas herramientas potentísimas de control de datos, de tráfico de las comunicaciones, de acceso a bancos de datos y de generación de inteligencia a base de unir todas las herramientas. Y eso se ha demostrado en el último episodio que conocemos en la guerra de Ucrania, donde las grandes plataformas han empezado a trabajar mano a mano con los estados y a realizar guerra. Porque todo el apoyo logístico de comunicaciones, de inteligencia, se lo está proporcionando precisamente las grandes plataformas. De hecho, mucha de la inteligencia que se usa es de fuentes abiertas, es decir, simplemente con rastrear las redes. X, TikTok, Facebook, Telegram, todos los grupos. Eso genera una inteligencia que es puesta a disposición de los gobiernos. Y son las que dirigen, por ejemplo, de pronto un ataque con cazabombarderos sobre un determinado puente porque está el enemigo. Es más, se le dice al enemigo lo que se le va a hacer. Eso es un paso muy interesante. Es decir, el relato se emplea aquí. Y el relato que siempre había sido, o sea, el tener inteligencia, saber lo que va a hacer el enemigo, siempre había sido una cuestión de espionaje, de saberlo, guardarte la carta para tomar una decisión. El storytelling ha llegado a la guerra. Y ahora mismo Estados Unidos lo ha hecho y las fuerzas de la OTAN encubiertamente. Se le dice a Rusia, te voy a atacar aquí. Porque tienes esta columna de blindados, ¿ves? Plaf, y lo haces. Porque se usa un storytelling como parte de operaciones de información, como operaciones psicológicas que se llamaban en inteligencia militar, para disuadir al enemigo, para demostrarle que te tiene absolutamente controlado. Ese es el poder de la información. Cuanta más información tienes, puedes controlar al enemigo porque le estás mandando el mensaje de que no te puedes ocultar. No pienses, porque te lo voy a leer. Porque ya sé lo que vas a pensar. Ese es el gran peligro del uso de la información. Vale, pero podemos decir que actualmente estamos, o en los últimos años, estamos en un crecimiento exponencial, ¿no?, de la ciberdelincuencia. ¿Por qué?
porque todo el mundo tiene acceso a dispositivos informáticos que te permiten realizar esas actividades. Antes, para atracarte se necesitaba bueno, un grado de maldad o de falta de empatía y bueno, no tener escrúpulos morales y poder aguantar la resistencia que te dice una persona. Hoy día no la ves, le puedes atacar a su cuenta bancaria y no sabes ni quién es. Y no sabes ni quién es. No necesitas romper ni tener esa, digamos, base moral para poder realizar un ataque. Cualquiera de nosotros es un delincuente. De hecho, cualquiera de nosotros somos delincuentes en nuestros campos. ¿Crees que los ciberdelincuentes tienen más potenciales personas a las que atacar? Por supuesto. Somos muy confiables. Kevin Mitnick, el mayor de los hackers de la historia norteamericana, conocido como Shadow Knight, hay un libro de un ingeniero japonés, Take It Down, se llama el libro, de cómo le atacó y se pasó 5 años persiguiéndolo. Hasta que dio con él, obtuvo las pruebas, se las puso al FBI y el señor Mitnick se fue a prisión durante 10 o 12 años. Hombre, yo creo que le hizo un negocio porque ahora está viviendo las conferencias que da el señor Mitnick. Pero bueno, en su libro, Kevin Mitnick lo que dice es que se cometen los delitos informáticos porque la gente está orientada y está capacitada para confiar. Lo primero que hace es confiar. Y por lo tanto, cualquier cosa que le des que resulte coherente, te lo va a aceptar. Sí, sí es verdad que confiamos, ¿eh? Claro. Algo... Nuestra tendencia es confiar. Y como alguien te diga, te lo reservo, venga. Hay un refrán, nadie da duro a 4 pesetas, ¿no? Claro. O sea, nadie da nada gratis. Bueno, pero es que los malos, que son unos psicólogos fascinantes, usan nuestra codicia, usan nuestra pereza y usan nuestra ignorancia y esa confiabilidad. Entonces, es la conjunción de esos elementos es perfecto para ellos. Los pecados capitales. Más o menos. O sea, yo, por ejemplo... Me da pena, porque lo comprendo y lo entiendo desde dentro, ¿no? Cuando se habla de la estafa Brad Pitt, ¿no? Y además nos pilla cerca porque es una ciudadana de Granada, ¿no? Bueno, el comentario siempre es jocoso, de ¿quién va a creer que estás hablando con Brad Pitt? Bueno, eso fue la primera pregunta que yo le hice a mi equipo de investigación cuando me lo comunicaron. Porque investigaste tú el caso, ¿no? Es mío. Es un caso cuya investigación, pues sí, tengo yo asumida, lógicamente desde el punto de fiscalía, ¿no? Es una juez de instrucción la que lo lleva, pero en fin, estoy en ello. Lo primero que yo le dije a los miembros de la Guardia Civil es: estáis de cachondeo. Que no, que es cierto, que de verdad que es que la víctima es muy vulnerable, y efectivamente es vulnerable, porque a través de las redes sociales te monitorean, te encuentran cuál es tu tono emocional y te entran en el momento adecuado con lo que tú necesitas. Yo eso lo he visto haciendo una exploración, un caso de pornografía infantil. Una tarde que estaba de guardia y dije, bueno, voy a dedicarme a ver esto, porque me apareció una cosa muy rara, que era una mujer distribuyendo pornografía infantil, y eso no me entraba en el perfil. Entonces me puse a analizar el informe de volcado de su teléfono. Eran 5.000 páginas de PDF, pero bueno. Y bueno, viendo todo lo que tenían en el teléfono, sus búsquedas, las búsquedas en Google, los contactos, los chats, me di cuenta de que era una persona, bueno, que había caído en un momento de debilidad, se había separado de una pareja y, bueno, estaba buscando más o menos pareja, conoció a una persona, bueno, latinoamericana, la encandiló y en ese momento, pues, estaba un poco a ciegas. Y cuando la deja, de pronto entra en shock, y cuando entra en shock resulta que consume pornografía. Entonces la busca. Y es lo que se le encuentra de pronto en un rastreo de pornografía. Pero era en momentos en que efectivamente tú lo ibas viendo su evolución, qué es lo que estaba pasando con su historia emocional, como se le iba contando a sus amigas de gimnasio, etcétera, tal y cual, como de pronto la relación se rompe, entra en crisis, y cuando entra en crisis busca pornografía. Y ahí es cuando entra la policía, la rastrea y la encuentra. Pero, Francisco, 2 cosas. Una, volcado del teléfono. O sea, está absolutamente todo en esos volcados. Sí, con las herramientas forenses que se usan. Aunque lo haya borrado. Sí, aunque lo haya borrado. O sea... A ver, Rubén. Pregunto, ¿qué es la segunda? ¿Han evolucionado al mismo tiempo los métodos de control y vigilancia que la capacidad de delinquir? Sí, esto es una carrera de armamentos. O sea, cuando tú estableces un nivel de protección, los hackers te lo rompen y tú lo fortaleces.
Y esto es una cadena sin fin, evidentemente. Claro que hay herramientas para realizar volcados de información. Coges el teléfono y lo lees bit a bit, es decir, 0 y 1, 0 y 1, todos los miles de millones de 0 y 1 que tengamos. ¿Se puede borrar información? Sí, se puede borrar información técnicamente. ¿Se puede recuperar? Depende de la tecnología que hayas usado. Os acordaréis del famoso caso de Bárcenas, ¿no? Cuando sí, los discos duros y los imanes. Es que es muy malo, es que ha hecho un borrado, ha borrado 33 veces el disco duro. Y dice, vamos, hijo mío, se trata de un MacBook Pro. El sistema de defensa que tienen los Mac precisamente es que sus barridos son de 33 pasadas. Es decir, sobreescriben el disco duro 33 veces para que no haya manera tecnológica de superarlo. Y es cierto. Lo que generalmente se hace cuando se borra, a ver, un borrado, para que nos entendamos, que es lo mismo que el derecho al olvido, y si queréis ya tratamos el derecho al olvido en otro momento, supone que, imaginaos que nuestro nombre aparece en la enciclopedia Larousse, ¿no? 12 tomos de enciclopedia Larousse, y en varias páginas se nos menciona. Bien, y hay un índice onomástico donde dice, pues Jesús aparece en la página 1124 o en el tomo 7, Rubén aparece en el tomo 5, página tal. Bueno, un borrado lo que hace es retirarnos del índice. Pero si tú tienes la santa paciencia de leerte los 11 tomos, los 15 tomos de la Larousse, tú encuentras a Rubén, encuentras a Jesús. O sea que lo que hace el borrado es borrarte del índice, pero la información está. Un borrado profundo sí que te busca y te borra. Efectivamente. Eso en términos informáticos le llaman un wipeado, un wipe. Un to wipe es un barrido total. Eso ya supone sobreescribir ceros y unos. Lo que hace un borrado normal es simplemente que de tu índice, una tabla especial digamos, un índice que lleva el propio ordenador de dónde está escrita la información en el disco duro, te borra. Pero la información sigue, salvo que se haya sobreescrito.